Quiero darle la bienvenida a esta hora a Said Adechine, que se cambió el color de la camisa, ya no es blanca, que era de la campaña, ahora viene a otro tipo de tonos. Said, buenos días, ¿cómo estás? Vendremos de todos los colores. Muy bien. Muy buenos días, Joana, muy buenos días, Jair, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿descansado ya? No. No. No, porque hemos estado pendientes de los escrutinios. Yo pienso que la labor política y electoral no termina en las urnas. Uno tiene que siempre cuidar los boticos. ¿Y cuántos más votos tiene que esperar, que cuidar si la diferencia fue bastante gigante? No, pero hablamos pues también con el caso de la tercera votación. Sí. Pues digamos que la diferencia fue de 3.000 votos con la tercera, entonces uno siempre es como cuidadoso. Ya después de uno tener varios procesos electorales sabe que los escrutinios requieren de un equipo jurídico y uno tiene que estar pendiente. Pero todo en total normalidad, no se ha presentado ninguna inconsistencia. La verdad, la registraduría ha hecho una muy buena labor. Entonces ahí no va a pasar nada realmente. ¿Y lo que pasó en Simití, ahí en el sur del departamento? Pues no sé si fue en Simití, si no estoy mal en Tiquicio. Perdón, en Tiquicio, tienes razón, Tiquicio. En Tiquicio quemaron y tuvieron que traer el escrutinio. Entonces mira que en algunos casos se pueden presentar algunos tipos de situaciones que afecten los resultados. ¿Qué tal? Imagínense que en ese municipio alguno de los candidatos segundos o terceros o alguno de los candidatos a asamblea tuviera una muy alta votación. Entonces, eso puede afectar las elecciones, es un tema muy delicado. Muy delicado, sí. Usted me hizo caer en cuenta y hacer esa precisión, porque yo pensando en el ganador, por la distancia que hay, uno decía, ahí no hay más nada que hacer, pero no, sí no pensando en la tercera casilla, en el sentido de que cuidar también esa curul que bien usted ha aceptado para la asamblea del departamento. ¿Por qué determinó aceptar lo que está dentro de la ley de equilibrio de poderes? Hemos visto en otros casos que hay gente que no la asume. ¿Usted por qué decide aceptar este rol nuevo que le da la democracia, que le da la ley para el próximo periodo? Es un tema de responsabilidad, o sea, fueron casi 50.000 personas que votaron por nosotros y nosotros decirle que no vamos a aceptar un mandato que ellos nos dieron, pues sería un poquito irrespetuoso. Entonces fueron unas personas que confiaron en nosotros, que confiaron en el proyecto, que sabían que era un proyecto de opinión pública, de que la gente votara por quien consideraran el mejor. Fueron votos sin maquinaria política, fueron votos sin estructura. Y yo pienso que es un proceso que hay que seguir construyendo. Nosotros no podemos pensar que vamos a cambiar la manera de hacer política de la noche a la mañana. Eso toma tiempo y eso tiene que ganárselo uno, no tiene que uno pedirlo o imponerlo. Entonces creemos que es un proceso que estamos construyendo y dentro de ese proceso en la Asamblea Departamental podemos hacer el ejercicio de control político, de presentar propuestas distintas, podemos sumar muchísimo, no solamente a la duda departamental, sino también a la misma gobernación. ¿Cómo se siente Said Adechine con el resultado, específicamente hablando de la diferencia entre los votos que recibió Yamil Arana y los que recibió usted? Estamos hablando de que Yamil Arana recibió 598.679 votos y usted recibió 44.185. Pues yo me siento satisfecho con mi trabajo. La parte electoral depende de muchos factores. Inclusive hay un fenómeno casi que nacional en donde todas las candidaturas que tenían respaldo de grupos políticos, de estructuras políticas, llamémoslo como queramos llamarlo, les fue muy bien electoralmente por condiciones de carácter nacional, por condiciones de carácter departamental. La gente obviamente optó nuevamente por el viejo conocido, y el viejo conocido es de pronto el concejal que tiene cercano, el viejo conocido es el diputado que tiene cercano, es el alcalde que tú conoces, que le tocas la puerta. Y yo por eso siempre lo dije, el problema no son las personas y el problema no es el nombre, el problema es el modelo político. Y hoy está pasando factura a eso de alguna manera. Vinieron también algunas candidaturas alternativas a nivel nacional que realmente no tuvieron los resultados esperados y tú obviamente pasas nuevamente a candidatos que te generen mayor confianza. Y claramente quien te genera mayor confianza es quien está todos los días haciendo una labor política. Y los concejales, los diputados, los ediles, los alcaldes hacen una labor, los jefes políticos en los municipios, los actores políticos en los municipios, mejor dicho, hacen una labor social o política constantemente. Entonces, las personas prefirieron asegurar ese votico en las personas que conocen siempre. Ahora que usted va a estar dentro de la asamblea y haciendo su control político, ¿cómo está la relación entre Said Adechine y Yamil Arana? No hemos conversado, pero es de popular conocimiento que yo no tengo nada personal en contra de Yamil Arana o Yamilito Arana. Es más, yo lo dije públicamente, yo voté la primera elección con Yamilito. Tenemos confianza, tenemos inclusive una amistad. Obviamente el tema político es distinto y en algún momento seguramente tendremos alguna conversación a mirar, pues lo que nosotros pretendemos es que algunas de las propuestas que presentamos sean incluidas dentro de su programa de gobierno, eso es lo que yo espero.
tener voz y voto dentro del programa de gobierno. Es nuestra principal preocupación o nuestro principal interés. Y con respecto a los otros diputados que fueron electos, ¿cómo se siente usted que puede ser equipo en esa asamblea para ese control político ahora desde el 1 de enero de 2024? No sabemos, tenemos que llegar. Esos son temas que uno va mirando el ambiente. No sabemos si todos los diputados van a estar en una gran coalición, no sabemos si algunos diputados se van a declarar en independencia o se van a declarar en oposición del gobierno, no sabemos cuáles van a ser la posición, ni siquiera nosotros mismos tenemos claro cuál va a ser nuestra posición, porque queremos tocarlo y pensarlo con cabeza fría. Ahorita venimos como de la calentura del debate electoral y queremos tomar la decisión que más convenga al departamento. Llegar y decir, vamos a hacer oposición de manera inmediata puede ser un poco irresponsable, pero también decir que vamos a hacer coalición de gobierno podría ser un mal mensaje a los ciudadanos que votaron por nosotros. Entonces queremos tomar una decisión consciente, una decisión racional y una decisión objetiva como siempre la hemos tomado. Ahora que finalicen los escrutinios, ¿qué va a hacer Saída de Chine antes de tomar su curul? Pues no sé, son 2 meses solamente, es 1 mes y medio, no es mucho tiempo. Entonces, de pronto armar equipo de trabajo. Queremos tener un equipo muy técnico, un equipo jurídico, un equipo político, un equipo económico, un equipo de comunicación que nos permita también darle mayor altura a la asamblea. La asamblea hoy pasa desapercibida. Sí. Entonces creemos que con nosotros dentro de la corporación podemos darle un rol más investigativo, un rol donde gane un poco de opinión pública, donde no los vean a muchos, porque no son todos, como siempre firmones o personas que dan pupitrazos, sino personas que también construyen, que presentan opiniones. Mire que el Consejo, para bien o para mal, por lo menos se le dé un poquito más de posición, a favor, en contra, de debate, de control político, propositivo, pero resalta un poco más en relación a lo que resalta la Asamblea. Entonces, creemos que podemos darle o enaltecer la labor de la Asamblea, que termina siendo igual a la del Consejo. Administrativamente es muy similar. Mire, eso que usted dice es muy importante. Ayer, como el ejercicio que hicimos, ayer conversamos con el segundo de la votación del Cartagena, para la alcaldía de Cartagena, Javier Julio Bejarano, también nos acompañó aquí en estudio, tuvimos una amplia conversación con él muy interesante. Y también vía remota tuvimos con la primera votación para el Consejo Distrital, también muy amablemente la señora Paria nos atendió y respondió nuestras preguntas, es decir, le dio la cara a la ciudadanía, explicó su votación, etcétera. Y para el ejercicio departamental también quisimos hacerlo. Usted, como el segundo de la votación, muy amablemente también nos acompaña aquí. Buenísimo tenerlo. Y buscamos al primer votado o la primera votación para el departamento de Bolívar, para la asamblea, que es José David Benavides Aguas. Y el mensaje que nos dieron es que no quiere responder nada, no quiere decir nada y no quiere aparecer. Eso es primero un mal mensaje y es a esa línea lo que usted está diciendo. La asamblea pasa desapercibida, hacen lo que quieren, no dan la cara, no dan respuesta. O sea, yo no conozco la primera rendición de cuentas o informe de rendición de cuentas de alguno de estos asambleístas. Nada, no se conoce absolutamente nada y uno los busca y tampoco aparecen. Eso está mal, ¿cierto? Claro que sí. Diputado electo. No, está muy mal. Los diputados también tienen una obligación política, tienen una obligación moral y social con el departamento, tienen que dar la cara, tienen que dar cuenta. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. En algún momento yo me referí en ese tema y muchos me llamaron molestos que por qué hablaba de la asamblea, pero es que es una realidad. Claro. La asamblea tiene muy buenos diputados, pero tiene que tener mayor visibilidad, que lo que ellos estén presentando se vea, cuáles son los proyectos de ordenanza que presentan a la gobernación, cuáles son los proyectos, cuáles son los debates de control político. Entonces, nosotros por eso, afortunadamente tengo una experiencia corta, pero una experiencia dentro del Consejo Distrital, y creo que eso también me va a permitir saber que no voy a ir a entrar a primero aprender o un proceso de aprendizaje porque ya pasé por eso. Sí, ya sabe cómo es la labor allí de control político. Sí, ya sabemos cómo es la labor de control político y pues 8 años más de experiencia en lo privado, en lo público, pues en el Congreso de la República nos da a nosotros como que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, desde el primer día tomaremos posiciones y desde el primer día seguramente presentaremos solicitudes de información, presentaremos posiblemente algunas mesas de trabajo. Uno no puede llegar, yo tampoco soy ahí sí confieso que no soy de esos que va a llegar enseguida pateando la puerta para mostrarse que es el guapo de la asamblea. No, yo quiero entrar en un tema más constructivo. Yo estoy convencido de que podemos aportar mucho a la gobernación y podemos aportar mucho a la asamblea.
Y no voy a entrar en la tónica de hacer enemigos, sino en la tónica de que en verdad debemos darle altura a la corporación. La Asamblea es un ente supremamente importante y debe tener el rol que en verdad se merece. La ciudadanía tiene que saber quiénes son los diputados, qué es la Asamblea, qué hace, qué está haciendo a favor del departamento, en qué estuvo a favor y en qué estuvo en contra. Y eso es un proceso lento que toma tiempo. Mire que en el Congreso de la República le tomó mucho tiempo a los congresistas que la gente identificara la labor de ellos, en el Consejo Distrital igual. Entonces, nosotros creo que vamos a hacer un llamado muy fuerte precisamente a eso. Sí, por ejemplo, en el Consejo ya, por ejemplo, todas las sesiones las podemos ver a través en directo en un canal de YouTube. Eso es importantísimo también para la transparencia de los debates. Eso tiene que empezar por lo menos, y no sale costoso además, y la Asamblea tiene un presupuesto que debe invertir, digamos, para las comunicaciones, para que la gente sepa qué es lo que se hace ahí al interior de esa corporación, transmitir también las sesiones todas y que la gente sepa cuáles son esos proyectos que salen desde el gobierno departamental, desde los mismos asambleístas, cuáles son los controles, los debates de control político que se proponen y que se aprueban y cómo se desarrollan, cuál es la respuesta del gobierno departamental frente a este tipo de iniciativas. Digamos, eso forma parte de la transparencia y del trabajo que tiene que empezar a hacer la corporación, y qué bueno que usted tome esas iniciativas. Aquí en el canal nos comprometemos a echarle mucho más ojo a la Asamblea de Diputados, que siempre de manera histórica se ha tenido por ahí, y en esa dinámica, digamos, es porque pasa lo que no debería pasar en el departamento por no echarle mucho más veeduría a la corporación. Eso es importante, que sí, todos lo hagamos. Hay que estar adentro para saber qué pasa. Sí. No sabemos si es un tema presupuestal, no sabemos cuál es la razón. No, yo creo que es de ganas. No sabemos si es de ganas realmente. Yo no quiero hablar porque voy a una corporación y no quiero que entonces entren allí como que... Pero sí queremos revisarlo porque es un tema ahorita mismo de percepción. Y la percepción es que, bueno, a ti te llega mucha información del Consejo Distrital. Funsicar va a todas las sesiones, hace análisis, evalúa a los concejales. Pero en la Asamblea no vemos mucho. Sí, no pasa. Y te voy a confesar algo. Mira que la Asamblea te aseguro que puede ser mucho más llamativa que el Consejo. Porque es que en los municipios la Asamblea y el diputado cumplen un rol muy importante. En un municipio el diputado es esa persona con la cual tú puedes interlocutar para mitigar o evitar una problemática de carácter municipal. Y cuando llega el diputado, llegó una autoridad política. Y si de pronto nosotros vamos a presentar un debate de control política por la inversión que se va a hacer en Caregato, te aseguro que todo Achí va a querer escucharlo. Claro. Entonces, tú tratas de focalizar eso para que la gente, no por nada malo, es para que la gente entienda que la Asamblea sí trabaja y que la Asamblea sí es importante y que sí hace control político y que sí está trabajando de la mano del gobernador y que cuando no se considere que las cosas se están haciendo bien, están haciendo control político. Entonces, a eso es lo que nosotros queremos apuntarle. Primeramente, y bueno, también nosotros en nuestro rol, pues tomaremos nuestras posiciones dependiendo de cada temática. Habrá cosas que estaremos a favor, otras en contra. Entonces, por eso queremos esperar, pues, para tomar ya decisiones, como te digo, con un poquito de cabeza más fría y más racionales. Sí. Mire, en el departamento de Bolívar hubo un potencial electoral de 1.730.000 personas. De esas votaron solo el 59,65%, es decir, casi cercano al 60%, 40% de abstencionismo. Estoy aquí leyendo los datos de... incluyendo, porque Cartagena estuvo en el 50%, eso es... Sí, no, estoy leyendo Bolívar, okay, todo claro. El departamento de Bolívar. Sí, aquí en Cartagena la votación fue distinta. Usted quedó de tercer lugar en Cartagena, le ganó ahí Yolanda Wong. Eso, digamos, lo interpreto porque su paso, digamos, por la alcaldía de Cartagena, eso le ayudó, ese énfasis ya en la ciudad, pero en todo el departamento casi 60%, 40% de abstencionismo, y de ese 60% de las personas que acudió en Bolívar todo para votar, el 70% de ellos ya votó por Yamil Arana. Casi 600.000 votos, es una cosa impresionante. A usted, ¿cuál es el mensaje que le dio esa votación el departamento de Bolívar? ¿Qué es lo que quiere el departamento que votó de manera masiva con la propuesta de Yamil Arana? Que hacer candidatura a la gobernación es muy complejo, es muy difícil, es lo que te digo, la gente busca lo que tenga más a la mano, la cercanía. Sí. Y la cercanía te la brinda un concejal en un municipio, la cercanía te la brinda un alcalde en un municipio, la cercanía te la brinda un candidato a la asamblea que represente un municipio o un líder comunitario en un municipio. Y la gran mayoría de esos liderazgos políticos estaban en la candidatura de Yamil Arana. Generar reconocimiento, y yo lo explicaba acá muchas veces, yo lo hacía era haciendo una caminata y caminaba 3 horas y no salía de 3 calles en un municipio o de la calle principal. Iba a la emisora comunitaria, pero ese mensaje a veces llegaba en ese momento, pero no se hacía
constantemente. Es muy difícil por la extensión del territorio y entonces la gente se queda con lo que tiene a la mano y lo que tiene a la mano son no maquinaria, esa estructura organizacional que hace parte del aparato político y eso tenemos que entenderlo, tenemos que respetarlo. Hubo un espaldarazo a la candidatura de Yamil Arana y eso es una realidad. Nosotros no podemos negar que si 600.000 personas votaron por él, que querían que fuera gobernador, nosotros tenemos que entender eso, tenemos que respetarlo porque yo soy un respetuoso de la institucionalidad y yo no voy a salir a decir que es que aquí hubo un chocorazo, como dicen públicamente o en el argot popular, cuando en verdad pasó que la gente salió a respaldar su candidatura. Pero yo lo veo también desde otra óptica, desde una óptica donde por lo menos ya se puede demostrar que sí se puede hacer candidatura de opinión pública. La candidatura mía, yo no tenía líderes comunitarios en ningún municipio. Yo no tenía alcaldes ni concejales en ningún municipio. Hubo algunas candidaturas y mire esas candidaturas y se va a dar cuenta que fueron candidaturas muy débiles en relación a los candidatos tradicionales de cada municipio. El que estaba conmigo estaba de cuarto, de quinto, de sexto al final del debate y eran también candidatos alternativos, candidatos que por primera vez salían a hacer política, candidatos que se sentían cómodos con nuestra propuesta política y obviamente se identificaron con nosotros. Pero esto es un proceso lento. Sí. Yo venía de 8 años sin hacer política, yo nunca había hecho política en los municipios del departamento de Bolívar. Yo estoy supremamente satisfecho con mis resultados. Como te digo, todo el mundo lo reconoce que fueron unos votos libres. Sí, y 44.000 votos de opinión, como dice uno. Correcto, y son personas que me llaman, a mí el celular no me para de decirme voté por ti, te agradezco, de uno en uno. Mientras que cuando tú tienes un concejal en un municipio, es un concejal que te puede agrupar 300, 500, 1.000 votos. Eso obviamente te facilita tu trabajo, pero obviamente para eso requieres estructura. Nosotros no sabemos en cuál rol vamos a estar trabajando estos 4 años, eso lo iremos construyendo y lo iremos definiendo con base en lo que vayamos encontrando en el departamento, pero sí sabemos que podemos estar en un proceso de construcción muy interesante de cara a 4 años. Sí. ¿Se volvería a lanzar a la gobernación? Las decisiones se tienen que tomar en el momento. Yo siempre he dicho que cuando uno se para aquí, uno dice, sí, en 4 años yo me voy para China, pero la realidad política, la realidad social, la realidad económica es lo que te va marcando la pauta. Entonces nosotros queremos esperar dentro de 3 años qué es lo que está marcando la pauta. Sí. Aquí hay una realidad, por ejemplo, usted para ser gobernador hoy requiere de respaldo de organizaciones políticas. Fuertes. Eso es una realidad. O sea, yo hoy, por ejemplo, salí a decir, yo voy a salir sin ningún tipo de organización política a mis espaldas porque quiero mostrarle a la ciudadanía una postura independiente en todo, social. Claro, pero porque además tuvo el aval de un partido político que es también nuevo. Digamos, revivió, a propósito que hoy se está cumpliendo, se está conmemorando el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Su hijo, digamos, revivió, Enrique Gómez revivió este partido y usted sale con ese aval de un partido que básicamente es nuevo. Sí, correcto, pero mira que no era una condición necesaria porque algunos respaldos políticos los pudimos tomar por otros partidos que no hicieran parte de la gran coalición de Bolívar Mejor. Sí. Pero como me preguntas a 4 años, hoy, yo diría no puedo aspirar sin el respaldo de organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque es una clara muestra de que la organización política a nivel departamental tiene mucha más incidencia que a nivel distrital. Entonces serán decisiones, pero si me siento incómodo o no me siento a gusto con el apoyo de estas organizaciones, entonces preferiría no aspirar. Sí. Entonces quiero esperar, quiero mirar cómo nos va en el trabajo, quiero saber si soy escuchado, quiero saber si hacemos eco en lo que vayamos a presentar. Entonces es un proceso lento. Ahorita mismo es demostrarle a esas 45.000, 50.000 personas que nos votaron que no se equivocaron, que votaron por la mejor opción, que votaron por un proyecto que va a seguir creciendo, que votaron por una candidatura con capacidad política, técnica, con autonomía política. Entonces queremos mostrar eso y con buenas propuestas que independientemente de la Asamblea podemos presentarlas. Es que muchas de las propuestas que nosotros presentamos no requieren movilización de recursos, por lo tanto las podemos presentar nosotros de maneras independientes y algunas otras que quieran movilización de recursos la podemos presentar a través de algún secretario de despacho o a través directamente del gobernador con el cual esperamos pues trabajar de manera articulada. Bien, Said pregunta,
el gobernador, bueno, lo que está pasando en Cartagena con el proceso de empalme entre la administración Dao y la del electo Domecq Turbay está un poco compleja, un contraste también con lo que pasa en otras ciudades del país. Y para el caso específico de la gobernación de Bolívar, vemos un raro empalme, o digamos mediáticamente lo que uno puede conocer, en lugar del encuentro entre el gobernador Blel con el electo Arana, él se fue para Bogotá, está en Bogotá haciendo unos contactos y unas reuniones con el alto gobierno. Ayer lo vimos a Yamil Arana, me refiero, en una reunión con Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior. Ahí él se reunió, el ministro, con varios gobernadores electos, hay que decirlo. Pero digamos, ¿cómo usted ve este proceso de empalme? Usted, dentro de la campaña, dijo que Yamil Arana era en su momento el candidato del continuismo, es decir, era el candidato que iba a seguir con la misma línea del actual gobernador Blel. ¿Es necesario ese empalme, cree usted? ¿O cómo debería darse? Sí, más bien si es necesario o no. Claro que es necesario, pero ¿cómo debería? Porque me imagino que Yamil Arana viene también con un equipo nuevo, o por lo menos renovado en algún porcentaje, en alguna medida. ¿Cómo debería ser ese proceso de empalme para que el departamento continúe con lo que están haciendo y mejorar también lo que se está haciendo? Mira, lo primero es que si 600.000 bolivarenses respaldaron el proceso de Yamil Arana, es porque el señor Vicente Blel hizo las cosas bien. Sí. O sea, aquí yo tengo que hacer un ejercicio de entender que yo siempre me mantuve muy crítico, aplaudí algunas cosas, o en otras fui muy crítico. Que no le guste a usted no quiere decirle que no le guste al resto de personas. Y esa es una realidad. Sí. Y si 600.000 personas votaron por el gobernador electo, quiere decir que el señor Vicente Blel hizo las cosas bien. Porque yo lo dije, si ustedes consideran que las cosas están bien, pueden votar. Si no les gusta, aquí hay una opción distinta, alternativa. Y si las personas se volcaron masivamente a votar por eso es porque él viene haciendo las cosas bien. Nosotros identificaremos algunas en las que no nos sintamos cómodos y las trataremos de demostrar en debate de control político. Pero electoralmente y políticamente quiere decir que la gente percibe que las cosas se están haciendo bien porque con tu voto tú demuestras eso. Caso contrario en la alcaldía. La gente sentía que las cosas estaban mal y por eso votaron en contra de ese proceso político y de esos candidatos que representaban los intereses de la administración Dao. La realidad es que el Partido Conservador, de donde viene el señor Yamil Arana, también de donde viene el señor Vicente Blel, vienen en una línea política, en una línea programática bastante similar. El proceso de empalme seguramente se va a hacer con mucha calma, con mucha tranquilidad, con mucha transparencia. No sé cómo van a quedar, digamos, que las dependencias, si algunos funcionarios van a seguir, pero es muy probable que, digamos, que la línea programática, que la línea política, que la línea social sea muy similar, que los recursos de inversión donde los esté priorizando el anterior gobernador, bueno, el actual gobernador, sean los mismos que el gobernador electo. Entonces hay que revisar, es que como no sabemos en qué posición entre el actual gobernador, ha pasado, Yair, ha pasado que a veces llega el actual gobernador que representa la línea o la continuidad de un proceso, de una administración buena o fallida, y cambia rotundamente todo. Entonces nosotros no podemos como especular con respecto a eso. Entonces por eso es que es un proceso como que mucho más tranquilo. Y seguramente muchas de las personas sean de equipos que tengan algún tipo de similitudes. Entonces ahí no va a cambiar mucho. Entonces no requerimos de pronto un proceso de empalme tan crítico, tan necesario como el de la alcaldía. Bueno, esos cambios de ideales se ven también en la presidencia. Ya lo vimos en un tiempo entre Santos y Uribe, que también pasó eso. Y bueno, lo que dice usted es que el empalme entre Yamil Arana y Vicente Blel va a ser menos traumático que como aquí en Cartagena. Y ya pudimos ver que tanto el gobernador actual y el gobernador electo se reunieron para visitar el Parque Bolívar, y allí se vieron pues muy contentos los dos. De hecho, Vicente Blel manifestó a través de su red social X que estaba muy contento con el resultado tanto para Cartagena como para Bolívar, y bueno, ahí vemos que hay una buena relación, se entienden muy bien, y que ojalá esto sea lo mejor para el departamento de Bolívar, y que el próximo año las cosas que se hablaron y que se prometieron durante la campaña se puedan cumplir, se puedan desarrollar, y que no queden solamente en las redes, en los papeles, en los folletos que se entregaron, los discursos que se dieron a las comunidades. Johanna, sea lo mejor o no, aquí hay una realidad. Hay una realidad, es que la ciudadanía lo respaldó. Sí. Y cuando la ciudadanía respalda, uno tiene que ser respetuoso. Claramente. Hubo una gran y una masiva votación a favor de la candidatura de Yamil Arana.
que es un proceso que maneja, como te digo, una continuación política, social, administrativo, jurídica, de inversión de la gobernación del señor Vicente Blel, y eso hay que respetarlo. La gente entonces se siente cómoda y eso hay que validarlo, eso hay que respetarlo, porque esa es la realidad. Es decir, que, o sea, ahora ellos, los bolivarienses le están exigiendo más responsabilidad, de hecho, a Yamil Arana, porque el voto de confianza fue bastante grande y ellos tienen que responder a esa cantidad de votos. Claro, mira que eso pasa estadísticamente con los candidatos muy votados. Cuando un candidato muy bien votado, la expectativa es muy alta, porque obviamente cuando es mal votado dicen, bueno, ese ganó por poco, no tenemos tanta expectativa, no tuvo tantas personas a favor, pero cuando hay una elección histórica a nivel departamental y casi que a nivel nacional, obviamente genera una gran responsabilidad, una mayor responsabilidad. Inclusive, seguramente si hacen una encuesta y miran la imagen, va a ser muy favorable. Entonces, hoy va a estar muy por lo alto. Entonces, allí va a tener una responsabilidad grande el gobernador electo.